A ver, pensemos en esto. Los datos ambientales crudos son básicamente como el petróleo recién sacado de la tierra. Tienen un potencial enorme, claro que sí, pero así como están, no sirven de mucho. Para que se conviertan en ese combustible que nos ayuda a tomar buenas decisiones, hay que refinarlos. Así que, bueno, vamos a meternos de lleno en esta refinería de datos para entender cómo pasamos de números en bruto a conocimiento que de verdad importa. Pero ojo, antes de arrancar hay una ley, una regla de oro en todo esto de los datos que es fundamental. Basura entra, basura sale. El principio es súper simple, pero es la verdad. La calidad de cualquier cosa que hagamos, un análisis, un modelo, lo que sea, depende al 100% de la calidad de los datos que le metemos. Si empezamos con datos malos, pues los resultados van a ser igual de malos, no hay vuelta que darle. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Empezamos con la materia prima, los datos crudos. Después nos metemos en la limpieza, que es clave, y en la transformación. Luego vemos cómo unir todo, qué herramientas se usan y al final, cuál es la meta. Datos de altísima calidad. Listo, primera parada. Estamos en la puerta de la refinería. Aquí llega el material en bruto, nuestro petróleo. Pero, ¿qué es exactamente un dato crudo? ¿De dónde sale? Imaginen que es el material tal cual llega de la fuente, sin filtro, sin nada. Entonces, para que quede claro, un dato crudo es la información recién capturada, sin procesar. Y ahí está el detalle, casi nunca se puede usar así directamente. Esta materia prima viene con de todo. Errores, cosas que no cuadran, formatos que no son compatibles. Es la información en su estado más puro, sí, pero también el más desordenado. Y esta materia prima puede venir de un montón de sitios distintos, pero aquí hay algo importantísimo. No es solo el dato, sino sus metadatos, o sea, la información sobre la información. Por ejemplo, el número 25 por sí solo no nos dice nada, pero si los metadatos nos aclaran que son 25 grados Celsius medidos el 15 de julio con un sensor específico, bueno, ahí la cosa cambia. Ese número de repente tiene contexto y valor. Sin metadatos, los números casi no sirven. Ahora sí, entramos a la etapa que muchas veces es la que más tiempo se lleva, pero es que es vital, la limpieza. Aquí es donde se separan las impurezas para poder confiar en lo que nos queda. Este proceso de limpieza tiene como 3 grandes tareas. Primero, ver qué hacemos con los datos que faltan. Segundo, investigar esos valores que se ven raros, que se salen de la norma. Y tercero, corregir todos los errores y las inconsistencias que nos vamos encontrando. Ok, ¿y qué pasa cuando faltan datos? Bueno, hay básicamente 2 caminos. El primero, el más drástico, eliminar toda la fila o columna donde falta algo. ¿Es rápido? Sí, pero cuidado, porque podríamos estar tirando a la basura información súper valiosa. La otra opción es lo que llamamos imputar, que no es más que rellenar ese hueco con un valor que estimamos, como el promedio, por ejemplo. Así conservamos el resto de los datos, pero claro, hay que tener presente que ese valor es una estimación, no es el dato real. ¿Cuál camino tomar? Pues depende de cada situación. Esta es la pregunta del millón cuando nos topamos con un valor que no encaja, un outlier. A ver, ¿un sensor marcó 100 grados en la Antártida porque se dañó o es que de verdad registró un evento súper extraño? Para saberlo, la estadística no es suficiente. Aquí se necesita conocer del tema, tener conocimiento de dominio. Hay que entender si ese valor es físicamente imposible o si es solo algo muy, muy raro. Y bueno, luego viene la corrección de errores más obvios. Estamos hablando de cosas como poner de acuerdo todos los nombres de una ciudad, unificar los formatos de las fechas, quitar valores que no tienen sentido, como un pH negativo, y por supuesto, eliminar filas que están repetidas. Cada una de estas correcciones, aunque parezca pequeña, suma muchísimo a la confiabilidad de los datos. Bien, una vez que tenemos los datos limpios, podemos pasar a la transformación. En esta fase los vamos a moldear, a darles forma, para que sean todavía más útiles para nuestros análisis. Aquí es donde aparece algo genial que se conoce como creación de características o feature engineering. Es una parte muy creativa, donde se usa el conocimiento sobre el tema para, literalmente, inventar nueva información a partir de la que ya tenemos. Piénsenlo como un chef que con ingredientes básicos crea un plato completamente nuevo y mucho más sabroso. Por ejemplo, en lugar de ver los niveles de nitrógeno y fósforo por separado, podemos calcular su proporción. Esa nueva variable nos puede decir mucho más sobre la salud de un río. O, a partir de una fecha, podemos sacar el día de la semana para ver si hay patrones de contaminación que se repiten. Así es como los datos simples se van convirtiendo en conocimiento real. Muy pocas veces una sola fuente de datos nos da toda la historia.
Por eso, la siguiente etapa en la refinería es la integración, juntar piezas de distintos rompecabezas para poder ver la imagen completa. Miren, este ejemplo es muy claro. Por un lado, una tabla con la info de las estaciones de monitoreo, su ID, su nombre, dónde están. Por otro lado, una tabla con las mediciones, el ID de la estación, la fecha y el nivel de contaminación. Lo que hacemos es usar ese dato en común, el ID-estación, para unirlas y crear una sola tabla mucho más completa. Para hacer todo este trabajo, desde limpiar hasta integrar, se necesita una buena caja de herramientas. Vamos a darle un vistazo rápido a las más comunes, ¿ok? A ver, no hay una herramienta que sirva para todo. Depende de lo que se quiera hacer. Para algo rápido, una exploración inicial, una hoja de cálculo funciona. Pero si estamos hablando de millones de datos en una base de datos, SQL es el rey. Y ya para procesos más complejos que necesitan ser automáticos y reproducibles, lenguajes de programación como Python o R son la opción más potente. Y con esto llegamos al final del recorrido. Todas las etapas que vimos, la limpieza, la transformación, la integración, apuntan a un solo gran objetivo. Este es el punto clave de todo. Este trabajo, que es súper técnico y detallado, tiene un propósito final: asegurarse de que las decisiones importantes que se toman allá afuera, en el mundo real, se basen en evidencia sólida y confiable. En resumen, se trata de no construir castillos en el aire, de no tomar decisiones basadas en basura. Así que para terminar, les dejo una idea. La próxima vez que lean un titular que se basa en datos, estaría bueno pensar por un momento en todo el viaje que hicieron esos números para llegar hasta ahí. Porque un dato no es solo un número, es el resultado de todo un proceso de refinamiento que es complejo, sí, pero absolutamente crucial.